Ya instalados en la recta final de los estudios del Génesis, llegamos a la porción que comprende del capítulo 44, versículo 18, al capítulo 47, verso 27 del Sefer Bereshit, la paraschá llamada Vaigash, que se traduce como «y se acercó». Esta paraschá es de las más sentidas porque toca fibras emocionales muy fuertes. El concepto de la familia es el que más se dibuja en la narrativa de esta porción. Anteriormente, vimos cómo los hermanos se arrepintieron de lo que le habían hecho a José, su hermano, pero no se ve que reflexionen acerca de lo que le hicieron a Jacob, su padre, y es hasta esta porción donde vemos que Judá argumenta que, si Benjamín no regresa, Jacob sufriría y moriría, y en esa consideración, Judá se ofrece en lugar de Benjamín. Tres confusiones se aclaran en Shabbat Vaigash. Cómo se cumplieron los sueños que José tuvo cuando estaba con su familia, por qué Dios permitió todo el sufrimiento que vivió José, de dónde salieron las esposas de los hijos de Jacob, cuál fue el destino de Dina, el pecado de la esposa cananea de Judá. Dios siempre advierte a sus hijos lo que ha de venir sobre de cada quien, de acuerdo con las acciones de cada uno, y ahí es cuando Dios comienza a cumplir sus propósitos. En el caso del sufrimiento de José, había un propósito. Génesis 45:5. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida. Ese fue el propósito de Dios, y con esto también se cumple el primer sueño de José, el de las espigas. No es que sus hermanos le rindieran pleitesía a él, sino que él los iba a sustentar. Este sueño se refiere a la parte material y física. Esto no significa que estuviera bien que sus hermanos vendieran a José como esclavo, como tampoco estuvo bien la manera como José trataba a sus hermanos y los difamaba. Ningún pecado es justificable. Dios no hace pecar a la gente para poder cumplir sus propósitos. Dios transforma las situaciones adversas en un buen resultado, cumpliendo así lo que dice: todo es para bien. El segundo sueño de José se refiere a lo espiritual, cuando ve al sol, la luna y las estrellas que son celestiales, y el sueño se cumple cuando José pone a su familia en la región de Gosén, con el propósito de que no se asimilaran y preservaran su identidad. Génesis 45:10. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. El tema de las diferencias entre José y sus hermanos queda cerrado cuando, ya revelándose ante ellos, los envía a que le den la noticia a su padre y lo lleven a Egipto, y en el camino les pide: no discutan entre ustedes. Ese fue el punto final de toda pugna entre ellos. La familia de Jacob la forman 69 personas, contando ya al propio Jacob, pero si él tuvo 4 esposas y una se le murió, y solo se le conocen 12 hijos y una hija. ¿De dónde salieron las demás personas? La respuesta la da la misma Torá. Génesis 46:7. Sus hijos, y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas, y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia, trajo consigo a Egipto. Entonces, no solo tuvo una hija, la que la Torá menciona, Dina, por el episodio trágico que vivió, pero en el recuento de la familia, vemos que Jacob tuvo en total 4 hijas mujeres, y la familia fue aumentando, porque se casaba entre medios hermanos. Entonces las esposas de los hijos de Jacob eran sus medias hermanas. Vemos el caso de Dina, que es la única de las hijas que se menciona por su nombre. Génesis 46:17. Los hijos de Aser: Inná, Isúa, Isui, Bería, y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería: Geber y Malquiel. Se menciona a Sera como hermana de ellos. ¿Qué no es hija de Aser? ¿Se puede ser hermana de los hermanos sin ser hija del padre? Sera es concebida por Dina, producto de lo que le sucedió con el príncipe de Siquem. Aser es hijo de Silpa y se casa con Dina y adopta a Sera. Otro caso especial es el matrimonio que Judá tuvo con una mujer cananea, de la cual la Biblia omite su nombre, pero nos deja una pista de su pecado. Génesis 46:10. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar, y Saúl, hijo de la cananea. Si la cananea era esposa de Judá, ¿cómo es que el hijo de la cananea aparece en la genealogía de Simeón? Saque usted sus propias conclusiones. Por otro lado, la Torá nos dice algo extraño, que el espíritu de Jacob revivió. Génesis 45:27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió.
desde que José desapareció de su vida. Jacob dejó de hablar con Dios, y Dios dejó de hablar con él. Y en esos 22 años Jacob no ofrendó. Ahora Jacob va a Dios, y Dios se le revela. Esto nos debe de dar mucha esperanza, de que a pesar de las circunstancias que nos puedan alejar de Dios, Dios siempre está ahí, dispuesto a un reencuentro. Y tal como empieza la parashá, prácticamente así termina. Génesis 46:28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Judá siempre va adelante. Entonces, Shabbat Baigash nos lleva a comprender la importancia que tiene la identidad. Cuando José se le revela a sus hermanos, manda sacar a los egipcios, se queda solo con ellos, y les dice, Ani, Joseph, yo soy José, ¿cómo creerle? Dice la Torá que los acercó a él. ¿Para qué? Para mostrarles que estaba circuncidado, el sello de la identidad, la señal del pacto en la carne. Por su lado, Judá muestra que el concepto más importante es la familia, lo repite muchas veces, se ofrece a quedar como esclavo en lugar de su hermano, y no quiere que su padre sufra. José, aun siendo el protagonista de la historia, perdió su identidad, se convirtió en Sanat Panea. Pierde su gerencia, pero es redimido por sus hijos cuando Israel los adopta como sus propios hijos, lo cual nos enseña que perder la identidad te lleva a perder la herencia. El término que le da nombre a esta porción es Baigash, que significa acercarse, y con esto nos revela el poder para acercarse a la luz de Dios. Al inicio dice, Baigash le Yehudá. Judá toma el liderazgo de sus hermanos para acercarse a José. Sin embargo, lo que Judá hace, al manifestar sus argumentos, en realidad es hacer que José se acerque a él. Así con los argumentos de Judá, José llegó a un punto en el que no pudo más, y fue él, el poderoso virrey de Egipto, el que se doblegó, mostrándose a sus hermanos, llorando, y terminando así con el sufrimiento de todos. Algo semejante lo ilustra el pasaje donde el Mesías sale de Judea y va a tierra de José, Samaria, y se encuentra con una mujer samaritana. Juan 4:5-9. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La clave en el acercamiento entre Yeshua y la samaritana, al igual que el acercamiento entre Judá y José, está en lo que el Mesías dice, Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sí, la salvación viene de los judíos, no viene de Efraín ni de las 10 tribus, la salvación viene de los judíos. Por eso, es importante el concepto de Baigash le Yehudá, acércate a Judá. La misma Biblia lo profetiza de la siguiente manera, Zacarías 8:23. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, en aquellos días, acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces, el gran secreto para recibir la luz del Creador es acercarse al conocimiento de los judíos. José tenía sus teorías y actuó en base a ellas, pero fue hasta que se acerca a Judá y le plantea la verdad, y esto hace que el poderoso José se quebrante. Vayamos un poco más profundo. Algo muy interesante del concepto Baigash le Yehudá es que más que Judá acercarse a José, Judá se acerca a la situación, es decir, cuando tenemos una situación difícil, hay que enfrentarla con el conocimiento de Judá. Esa es la clave para que resplandezca la luz de Dios en nuestra vida. Parashá Baigash es la historia de una familia que se acercan los unos a los otros después de haber estado alejados en tiempo y espacio, tanto emocional como espiritualmente. El acercamiento entre Judá y José va más allá del plano físico. Podemos hablar del acercamiento entre el mundo espiritual y el mundo material. Esto también sucede cuando Juan el Bautista comienza a abrir camino al Mesías y dice, Mateo 3:1-2. En aquellos días, vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Baigash. Y cuando llega el Mesías dice exactamente lo mismo, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Baigash.
Esta porción nos revela el gran secreto de cómo vivir el reino de los cielos en este mundo terrenal, pues nosotros podemos lograr la unificación de lo espiritual con lo material, porque cuando estos dos planos están separados, reina lo que se conoce como el caos. El acercamiento de Judá con José es una muestra de cómo se puede confrontar a alguien sin causarle daño. Todo el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo es por causa de la separación que existe entre la realidad de este mundo físico y la verdad del mundo espiritual. Cuando confrontamos una con otra, se cierra esa separación y no da lugar para que se mueva el dolor y el sufrimiento. Mateo 6:33-34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En el estudio de cada parashá, en cada Shabbat, vamos a encontrar los argumentos para confrontar los afanes de este mundo y así evitar los dolores, sufrimientos y aflicciones de cada día. Por eso el Mesías dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este es el misterio para resolver las aflicciones. Las aflicciones se resuelven confrontándolas, poniendo en práctica los argumentos de la palabra de Dios. En base al conocimiento de Judá, Vaigash le Yehudá. Veamos cómo las ardides de José hacen que sus hermanos se vean afligidos, pero esta aflicción es más por causa de las acciones de su pasado que por su situación presente, lo cual nos enseña que cuando una persona se siente lastimada, ofendida o atacada, no necesariamente son las circunstancias de su presente, sino por la semilla de victimización que trae de su pasado. Dios permitió los abusos de José para purificar a los hijos de Israel y quitarles su culpabilidad y su victimización, pues recordemos que primero ellos fueron víctimas de las difamaciones de José, luego ellos se volvieron culpables gracias a sus acciones carentes de argumentos, pero luego Dios los lleva de nuevo al mismo punto de partida. Nuevamente se ven víctimas de José, pero ahora lo enfrentan con los argumentos de la palabra de Dios. Judá representa la verdad revelada, José representa la realidad vivida. Cuando la verdad viene a confrontar la realidad, se terminan las aflicciones. Hay una versión de ti cuando actúas sin Torá, y hay otra versión de ti cuando actúas con Torá. El diferenciador es Vaigash le Yehudá, acércate a Judá, porque Vaigash le Melech Haschamayim, el reino de los cielos, se ha acercado. Esta es la única parashá que, por estudiarla y aplicarla, genera la unión, la paz y la prosperidad en toda tu familia. Porque así lo demuestra Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia.